Hermanos, pues buenos días. Es un gusto estar esta mañana aquí. Nos hemos gozado grandemente con los mensajes, especialmente todos estos mensajes de Marcos que han sido de mucha bendición para nuestras vidas. Ahora vamos a continuar con lo que es 2 de Corintios y pues haciendo nada más referencia a que el bosquejo general de 2 de Corintios fue de 3 secciones, 4. Una es experiencias del pasado, que es lo que hemos estado viendo, experiencias del presente, que empezaremos a partir del siguiente domingo, experiencias que muestran su apostolado, el apostolado de Pablo, que empezaremos más adelante a partir del capítulo 10, y otras cierre que tiene el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios. Entonces, ahora estamos todavía en experiencias del pasado. Y con el tema de hoy se concluye esa parte de experiencias del pasado. Estuvimos viendo que el apóstol Pablo alaba al Señor por la tribulación, por lo que Dios hace por nosotros y lo que Dios hace en nosotros, y ahí tomamos un tiempo para pensar en estas verdades de la palabra de Dios. Después el apóstol Pablo ocupa una parte importante en aclarar el conflicto que había entre los corintios y el apóstol Pablo, todas aquellas situaciones, pero hace un énfasis especial en la actitud de los apóstoles, la actitud de ellos, que era una actitud limpia, pura, sincera, honorable, honesta, y que ellos estaban interesados en los corintios, y por esa razón pues ellos hablaban y exhortaban y enseñaban por el interés, no en las cosas de los corintios, sino en las personas de los corintios. Y estuvimos hablando de que ellos tenían una vida en conciencia sencilla y sincera delante de Dios, eran veraces al hablar, tenían cuidado en el gozo de la fe de ellos, etcétera, etcétera. Son las expresiones del apóstol Pablo a través de ese tema. Cuando concluye esa parte, el apóstol Pablo abre un paréntesis en donde explica el glorioso ministerio del Espíritu Santo. Él habla de los problemas que son inherentes a la vida cristiana. Él habla del compromiso de ayudar a otros como ellos, como ministros de Dios. Y luego él habla del evangelio glorioso que están enseñándole a los corintios. Y habla de varias cosas importantes. Cómo se realiza en el mundo. ¿Cómo se distingue del antiguo pacto? ¿Qué diferencia hay? Eso lo vimos. ¿Cómo son los que anuncian el evangelio? Y uno de los énfasis que dio el apóstol Pablo es: no se desanima. Y se necesitaba esto para aquellos tiempos, ¿verdad? Porque las persecuciones, los golpes, los encarcelamientos, tantas cosas que tenían en contra, la gracia de Dios hizo posible que ellos continuaran adelante en la vida de predicación de la palabra de Dios. Hablan de la esperanza de los que anuncian el evangelio en capítulo 5, que tienen una vida siempre confiada ante la realidad de la muerte. Ellos la vivían todos los días, y para ellos esto era una vida que estaba confiando en el Señor, sabiendo que en el momento en que ellos partieran, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Y nos da ahí una explicación amplia del consuelo que todos nosotros los creyentes tenemos cuando tengamos que enfrentar el momento de la muerte. También nos explica que los creyentes que predican este glorioso evangelio son embajadores de Cristo con un mensaje muy claro, ese mensaje de que el Señor Jesucristo fue hecho por nosotros pecado, y para que nosotros fuésemos justificados en Él por toda la eternidad. Y lo que vamos a ver ahora es la conclusión de este paréntesis, en donde ya termina toda esta parte de experiencias del pasado. Y la conclusión del paréntesis es: después de todo esto que él ha hablado, exhorta a los hermanos, pero dice que es la exhortación, es la exhortación de Dios, es la exhortación del Espíritu de Dios, es la exhortación del Padre Celestial, que les encargó a ellos el ministerio de la reconciliación. Entonces, lo que dice el apóstol Pablo es pues que ahora es el momento en que los corintios deben de responder al Señor de todo esto que han hablado, para que sus vidas sigan caminando en la vida cristiana
en comunión con Dios. Y les va a abrir la puerta aquí de cómo una persona que pertenece al Señor sigue siendo del Señor, y aunque hayan tenido estos problemas tan fuertes que quedaron embelesados con los falsos maestros, ellos debían, porque eran de Cristo, debían de regresar al Señor. Y eso es pues una invitación muy importante para los corintios. Así que ellos, aquí el apóstol Pablo va a comenzar esta exhortación. Y dice ahí en el capítulo 6, vamos a estar viendo el capítulo 6, versículo 1, dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Se ha exaltado tanto la gracia de Dios, ha dado tanto la gracia de Dios, nos ha equipado tanto la gracia de Dios, que la exhortación del Espíritu Santo es esa: no recibáis en vano la gracia de Dios. En el capítulo anterior, capítulo 5, ahí del versículo 19 y 20, les dice el apóstol Pablo: porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Con ese cometido, con ese encargo que tienen de parte de Dios, ahora dice el apóstol Pablo: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también. No solamente reconcíliense con Dios, sino también ahora no recibáis en vano la gracia de Dios. Ellos habían aceptado la reconciliación con Dios, pero estaban dejando toda esa parte tan importante de la vida cristiana, que es caminar con la gracia de Dios, a tener un compromiso con la gracia de Dios, una decisión de caminar con la gracia de Dios, en la gracia de Dios, para servir al Señor. Y aquí el apóstol Pablo, utilizando esa autoridad apostólica que tiene, pues está diciéndoles: no recibáis en vano la gracia de Dios. Ahora, el apóstol Pablo tiene que enfrentarlos, han enfrentado a los corintios a través de todo este proceso de escribir toda esta parte de la carta, porque ellos habían quedado embelesados por los falsos maestros. La iglesia de Corinto había centrado su atención en los falsos maestros que enfatizaban las apariencias. Yo creo que en aquel tiempo quizá la presencia de estas personas, el modo de hablar, las técnicas de hablar y quizá muchas artimañas diversas para convencer a las personas, pues hacía que muchos creyentes se fueran detrás de ellos siguiéndolos, como sucede el día de hoy, ¿verdad? Hay grandes personalidades, hay grandes presencias, hay voces así muy bonitas y hay mucha palabra y las personas son hermosas y atraen a mucha gente para que les siga. Pero el apóstol Pablo está haciendo un énfasis importante en que traen la mentira. Y uno no debe dejarse guiar por las apariencias, como siempre dice la Escritura, ¿verdad? Que Dios no mira lo que mira el hombre, porque Dios mira el corazón. Así que una de las cosas importantes es que el apóstol Pablo tenía que tratar con los corintios, y estaba hablando a través de todo este proceso de la carta, desde el capítulo 1, está hablando de que ellos no pusieran atención en las apariencias y la presencia y la palabra y todo esto que insistían los falsos maestros. Dice el apóstol Pablo ahí en el 5:12: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Entonces yo creo que esto es algo que era importante para los corintios: no se dejen engañar por apariencias. Y yo creo que muchas veces las cuestiones religiosas están arregladas con apariencia. No es esto lo importante. Hay que observar qué hay en cuanto a la doctrina y la enseñanza. En otra parte dice también, en capítulo 7, dice, capítulo 10, miráis las cosas según la apariencia. Y luego también dice: para que no parezca como si os quiero amedrentar por carta, como lo hacían los falsos maestros,
amedrentando a las personas, porque a la verdad dicen, y eso era la crítica que recibía el apóstol Pablo de los falsos maestros, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia de Pablo es corporal, es débil y la palabra menospreciable. Entonces esta era pues de las críticas que el apóstol Pablo recibía y que estos falsos maestros le estaban diciendo a los corintios para que ellos dejaran al apóstol Pablo y lo siguieran a ellos, caminaran con ellos, fueran sus discípulos, ¿verdad? Esta era la intención que ellos tenían. Ahora, hay un énfasis en el apóstol Pablo en la sinceridad, porque estas personas no eran sinceras. Mire, yo lo pienso así. Nosotros, como cuando estamos hablando de cosas espirituales que mucha gente no maneja, estamos hablando de cosas que no se ven, estamos hablando de cosas que Dios dijo, que los apóstoles dijeron, cosas que no están ahí. Si una persona no es sincera y alguien le pregunta, bueno, ¿y eso que dices es verdad? Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Va a decir, sí. Pero si no está fundamentado en la palabra de Dios y es mentira, él no está siendo sincero. Muchas personas los vemos en la televisión, ¿verdad? Nosotros garantizamos el milagro, nosotros sí le decimos a usted lo que está pasando, nosotros sí podemos ver lo que usted va a recibir en el futuro, etcétera. Que son cosas que no se pueden hacer tangibles, más que cuando va pasando el tiempo. Pero ellos, si se les pregunta si están hablando con la verdad, van a decir que sí. Yo creo que especialmente en las cosas espirituales, las personas sinceras, y si tienen que ver especialmente con esto, porque no hay otra espiritualidad real más que la palabra de Dios, y si son sinceras, entonces ellos predicarán la palabra de Dios, hermanos. No sé si me expliqué, pero no son palabras o ideas nada más para asegurar que esa es la verdad. Debe de ser la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra la sinceridad de las personas en las cosas espirituales, porque ese es el énfasis que el apóstol Pablo hace, porque no eran sinceros. Estaban enseñando, como veremos un poquito más adelante, otro evangelio, otro Jesús, otras enseñanzas, pero ellos decían que esa era la verdad, no eran sinceros. Entonces, lo que el apóstol Pablo les había enseñado, lo que ellos les habían compartido, pues era la palabra de gracia, donde el Padre Celestial había obrado en sus vidas por medio de la palabra suya, la enseñanza de las Escrituras, la gracia de Dios, el Espíritu Santo habían obrado, y entonces ellos habían sido transformados en su vida, y por la gracia de Dios eran creyentes. Entonces el apóstol Pablo les dice, no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Se puede recibir en vano la gracia de Dios? Pues se ve, por lo que dice aquí el apóstol Pablo, que sí. Puede resultar que no está funcionando como debe funcionar la gracia de Dios en nuestra vida, en tu vida y en mi vida, y entonces resulta en vano. El significado de vano es vacío, inútil, inservible, sin respuesta correcta. Por ejemplo, el Levítico está hablando la palabra de Dios a Israel y en juicio de Dios sobre ellos dice, sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Todo el esfuerzo de estar trabajando, ¿verdad?, de estar cultivando la tierra, y al final de cuentas no hubo producto porque ya no había semilla, alguien se la robó. Aquel esfuerzo fue en vano. En otra parte, el Levítico también nos dice, vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Todo el esfuerzo de estar haciendo aquel trabajo y no venía el fruto o el resultado esperado de todo ese esfuerzo del cultivo que se estaba haciendo. Cuando David estuvo protegiendo a Nabal, el esposo de Abigail, y lo estuvo cuidando sus cosas, sus bienes, etc.,
Un día van y le piden de comer a su gente, la gente va y habla con Nabal y dice: David, que ha estado cuidando tus bienes, viene a pedir que tú le ayudes, le des algo de comida. Y Nabal dice: yo no lo conozco, no sé quién es, no le voy a ayudar. Entonces, para David había sido un esfuerzo, un cuidado que no estaba produciendo fruto. Aquí, hermanos, es importante considerar: Dios está esperando fruto, así como estaba esperando fruto de los corintios, está también esperando fruto de nuestras vidas. Debemos recordar que Dios ha sembrado por su gracia en nosotros más que abundantemente. Toda la obra de Dios ha sido clara en nuestras vidas, en el trabajo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Hace poco estuvimos pensando en los estudios del libro de Descubriendo, y aprendimos que una de las cosas que pasaron en nuestra vida fue que el Evangelio de la Gracia llegó. Nosotros no fuimos a buscar el Evangelio de la Gracia, no querríamos, no nos interesa, para nosotros no es importante, pero para Dios sí. Y el que nos buscó fue Dios, con su gracia, para alcanzarnos a que nosotros conociéramos el Evangelio. Vemos que por gracia Dios nos llamó, también por gracia nos llevó a nacer de nuevo y creer, por gracia nos dio una posición en Cristo, por gracia me hace miembro de su Iglesia Universal, para que yo tenga todos los elementos que necesito para crecer en la vida cristiana y llevar fruto. El Señor Jesucristo quiere fruto, quiere resultados en nuestra vida. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que lleváis fruto. Lo que Dios está esperando en ustedes y en mí es que llevemos fruto, fruto espiritual. Cuando Bernabé llega a Antioquía, llegó ahí y vio la gracia de Dios operando en la iglesia de Antioquía. La gracia de Dios estaba actuando a través de cada uno de los hermanos y ellos estaban llevando fruto. Y entonces él se regocijó y les animó para que todos siguiesen adelante y con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, fieles en lo que estaban comenzando. Probablemente cuando comenzamos la vida cristiana, pues todos teníamos mucho interés de caminar en la vida cristiana. Y luego se dice la frase por ahí: bueno, pero ya con el tiempo se apaga ese primer amor. No debe ser. De ninguna manera, tiene que crecer, tiene que madurar más, tiene que ser algo más sólido, más fuerte, más definido, más preciso, con mayor conocimiento, decisiones más claras. Eso es importante. Y eso es lo que Dios está esperando que suceda en nuestras vidas. Ese evangelio de gracia nos alcanzó. Y entonces esa misma gracia, con esa gracia, el Señor nos enseña que empezamos nosotros a caminar en el Espíritu de Dios. Él nos está guiando para que seamos personas espirituales cada vez más. Nosotros no podemos ser gente carnal, o somos carnales o somos espirituales. Dios espera que nosotros seamos gente, personas creyentes en quienes el Espíritu de Dios se manifiesta. Amor, fe, mansedumbre, templanza, esto es de Dios. El enojo y el disgusto, eso no es de Dios. Lo vamos a ver un poquito más adelante. También nos dio por su Espíritu Santo y la transformación que hizo en nuestras vidas, una actitud de devoción hacia la palabra de Dios, hacia la oración, que son herramientas importantes para nuestras vidas. Si tú eres creyente, las Escrituras te consuelan y fortalecen cada día. Si no las lees, no va a pasar eso, porque Dios lo estableció así, punto, no hay más. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Si Dios dice que es así, es así. Entonces, leer la palabra de Dios, orar, y también nos dio la iglesia. Casi siempre pensamos que uno es creyente, se salva y ya. No, nos sumerge, nos bautiza en la iglesia, para que en ese medio nosotros crezcamos
espiritualmente. Es ahí, hermano. Nadie puede crecer espiritualmente fuera de la iglesia. Esa es la manera en que nos fortalecemos. Y entonces nosotros podemos estar preparados para resistir la oposición del mundo y la carne, la oposición del diablo, la oposición del diario vivir y la presión de ser testigos de Cristo. En medio de nosotros hay muchas emociones y hay muchas cosas negativas que vienen por causa del pecado hacia las cosas que son correctas, y Dios está resolviendo nuestra vida para que seamos modelo de la fe. El modelo de la fe es un modelo de comportamiento, es un modelo de palabras, es un modelo de amor, es un modelo de justicia. Uno hace esto porque ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no puede hacer eso porque las pasiones gobiernan su vida, pero el que ha nacido de nuevo es el Espíritu de Dios, el que empieza a gobernar su vida y cambia, se transforma en alguien que no era. La obra de gracia la hemos recibido. Nosotros, si hemos creído el mensaje del Evangelio, la obra de gracia se ha hecho en nosotros. Se había hecho en los corintios, se había hecho en nosotros. Y entonces lo que el apóstol Pablo dice, ¿cuál es su respuesta? La respuesta de los corintios era voltear hacia otro lado, voltear hacia los falsos maestros y seguir a los falsos maestros. Probablemente alguna persona especialmente se embelesó tanto con los falsos maestros que empezó a seguirlos y a predicarlos o a apoyarlos en lo que ellos predicaban y lo que ellos enseñaban y en la oposición que ellos presentaban en contra del apóstol Pablo. Y posiblemente otros también lo siguieron a ese hombre y todos se juntaron con los falsos maestros, o varios se juntaron con los falsos maestros y empezaron a ver a estos hombres y a seguir a estos hombres y a ponerse el yugo de estos hombres sobre sus vidas. No estaba bien. Los apóstoles, vamos a ver todo lo que habían hecho. Entonces el apóstol Pablo dice, no está bien esto. Les exhortamos a que no reciban en vano la gracia de Dios, que no reciban en vano la gracia de Dios. Les exhortamos a que no reciban en vano la gracia de Dios. Y debe de resonar en esto en nuestras vidas, hermanos, en nuestra mente, en nuestro corazón. No debemos de recibir en vano la gracia de Dios. Esto no le agrada a Él. Esto no es su plan. Nosotros debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el camino que Dios quiere que nosotros andemos día con día. Entonces, como un primer asunto aquí en esta porción de la Escritura, el apóstol Pablo les exhorta, no reciban en vano la gracia de Dios. Y entonces va a empezar a hablar acerca de por qué deberían responder. No era lógico que no respondieran. Les sacude para decir, ustedes deben responder a eso. Y les va a explicar por qué. Entonces va a enumerar varios puntos en donde se está explicando, ustedes deben. No es opción, ustedes deben. No les están dando una alternativa, no es una opinión nada más de, oigan, pues acuérdense que tienen que... No. Ustedes deben. Es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios. Han hecho todo esto, está mal, se han ido por otro camino, pero ustedes deben regresar. Ustedes deben regresar. Y les da varias razones. La primera de ellas es que Dios les hizo un llamado eficaz y oportuno. Y les dice ahí el apóstol Pablo, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, esa es la primera razón poderosa, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y hermanos, esto es increíble.
de no ser por ese tiempo aceptable y ese día de salvación, nosotros no estaríamos sentados aquí escuchando el mensaje de la palabra de Dios. No seríamos cristianos. A nosotros no nos interesa ser cristianos cuando no éramos creyentes. No nos interesaba. ¿A quién le pedimos? ¿Cuándo le pedimos a Dios? ¡Sálvame! Hasta que oímos el mensaje del Evangelio, hasta que Dios nos enfrentó con esa necesidad. Pero no es algo que nos interese. El que haya habido un tiempo aceptable en que Dios nos pudo oír y un día de salvación en que Dios nos pudo socorrer, se debe a que Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. El apóstol Pablo dice, complementa ahí esta porción de Isaías: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El profeta Isaías aquí es en donde asegura que Jehová traerá la restauración de Israel. Y el apóstol Pablo está identificando esta restauración de Israel con el llamado a la reconciliación del Evangelio. Y está también identificando al Señor Jesucristo como el medio por el cual Dios nos reconcilia con Él. Y esto es importante, es muy valioso. Y yo quisiera abrir los ojos con toda claridad en esto y que ustedes los pudieran abrir también. Qué importante es. Sin esto no podíamos ser salvos. Estamos en ese tiempo aceptable y el Señor nos escuchó cuando nos iluminó y venimos a la fe. Estamos en ese día de salvación en donde pudimos acercarnos a Él porque nos iluminó y nos socorrió. Siendo pecadores, merecedores de la condenación eterna, nos oyó y nos socorrió. Hoy es el día aceptable porque Cristo murió y resucitó. Es el momento en que las personas pueden ser salvas. Si alguna persona tuviera una duda de ser salvo, hoy es el día, porque Cristo murió y resucitó. Si Dios está hablando a tu corazón y tú no has creído el mensaje del Evangelio, hoy es el día. No lo desperdicies, porque es el día a causa de que Cristo murió y resucitó. Hoy es el día. Y es la oportunidad, pasando esta oportunidad, no hay más. Solamente una horrenda expectativa de condenación. Hoy es el día. Y esto es lo que el apóstol Pablo les dice como primer asunto: Dios te llamó eficazmente. Él lo hizo por medio de su Espíritu Santo. Eso les dice a los corintios: Dios les llamó. Y cuando Dios llama, no falla, sucede, funciona. Dios salva a las personas. Entonces ustedes deben de regresar, a menos que no hayan sido salvos. Pero si son creyentes, deben de regresar. Todos los creyentes debemos de regresar porque le pertenecemos al Señor. Todos. No podemos quedarnos fuera. Si hemos hecho algo que está fuera del lugar, si no es algo que a Dios le agrada, si no estamos llevando frutos, si no estamos manifestando la gracia de Dios en nuestras vidas, debemos regresar al punto donde debemos de estar, porque hemos sido salvos. Si no regresamos es porque no somos salvos, porque no hemos conocido la fe, porque no anida en nosotros una nueva naturaleza, no hemos sido regenerados. Si no hay el Espíritu Santo en nuestras vidas, no regresamos, no podemos, simplemente no nos nace. Así es. La segunda cosa es que, y fíjense aquí la importancia de lo que el apóstol Pablo está haciendo. Él va a hacer un énfasis en que Dios los llamó eficazmente usando instrumentos humanos dedicados, sacrificiales por la gracia de Dios. Y entonces aquí empieza una porción que es impresionante. Déjenme leerse. Dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo,
para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Estos hombres que llevaron el mensaje del Evangelio a los corintios en aquel tiempo eran personas que estaban preocupadas de predicar el Evangelio con tal sinceridad, honestidad y limpieza y pureza, de tal forma que el Evangelio que predicaban alcanzaba a las personas, pero que no fuera, con sus vidas no tropezaran el mensaje del Evangelio. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Ellos honraban el Evangelio de Jesucristo con su vida dedicada y vamos a ver sacrificial como instrumentos de Dios. La primera cosa es que dice, nos recomendamos en todo, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, tumultos, ya lo leí, pero ahí voy otra vez, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero. Era un trabajo sacrificial. Estaban ocupados en dar un buen testimonio al mundo, llevando el mensaje del Evangelio. Los corintios tenían que aprender eso. Tenían que ver eso como un valor especial. Estos hombres habían dado el todo para tener una vida correcta delante de todo el mundo, para que al predicar el mensaje del Evangelio nadie fuera tropezado con sus vidas. Por otro lado, dice el apóstol Pablo que ellos también eran instrumentos espirituales. Estos hombres eran dispuestos a hacer ese bien correctamente y también instrumentos espirituales. Dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Palabra de verdad era la palabra de Dios. Ellos estaban exponiendo la palabra de Dios. Siempre que digo esto me acuerdo, bueno, en varias ocasiones me he acordado de ese mismo hecho, que alguien decía, oye, mira, tú eres bueno para esto, tú eres bueno para lo otro, yo puedo predicarte, hagamos una iglesia, nos va a ir bien. No es así. La palabra de Dios es un asunto muy importante y peligroso si no se maneja correctamente. Peligroso para el que predica patrañas. Peligroso. Porque un día Dios llamará a juicio a todo aquel que se dice predicador de la palabra de Dios. El apóstol Pablo manifestaba que ellos eran predicadores que traían en la palabra de verdad. La palabra de Dios. Si ustedes algún día tienen que ir a otra iglesia o les llama la atención algo muy bonito por ahí, van, vean que se predique. Vean cómo se predica la palabra de Dios. Observen eso porque es fundamental. No que sean ideas de la persona o que tenga un bonito hablar. Cómo se predica la palabra de Dios y el poder de Dios. Personas que se convierten al Evangelio. Personas que son transformadas. Personas que caminaban de una manera y ahora cambian a otra vida. Personas que empiezan a servir al Señor. Personas que se empiezan a interesar en crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios. Y es lo que dice el apóstol Pablo aquí, en poder de Dios, porque las personas estaban transformadas. Aún los mismos corintios, aunque se hubieran embelesado algunos de ellos con estos falsos maestros, como quiera, si eran de Dios, ellos tenían que regresar y reconocer que el poder de Dios los había llevado a donde ahora estaban como creyentes. Y me llama también la atención que las armas eran armas de justicia, a diestra y siniestra. Armas de justicia. Eran armas de rectitud, armas de vida recta.
otra vez la insistencia del apóstol Pablo en la rectitud que ellos tenían para con los corintios. En todas las escrituras, esta es una parte sumamente importante. Estas armas eran las que podían. El Señor Jesucristo no amenazaba. Él no usaba las armas carnales. Me estás diciendo esto, vas a ver cómo te va a ir. Te voy a mandar un montón aquí acabes. No, el que podía amenazar, el que podía decir todo lo que podía decir, tenía todo el poder para hacer que explotara el mundo y el universo. Y eso es una característica de quien ha venido al Evangelio. No amenaza, no insulta. No es una persona que esté haciendo daño con su palabra o con sus acciones o viendo cómo puede vengarse de algo que le hayan hecho. No. Es una persona que calla, como Jesús. Una vida espiritual es una vida como la del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, etc. Es la vida de Jesús manifestándose en nosotros más y más cada día. Son armas de justicia. Así como las del Señor son las nuestras. No son armas carnales, son armas espirituales de Dios. Y es increíble, pero el bien que hacemos es nuestra mejor arma en el mundo que critica el Evangelio. ¿Cómo eres? ¿Cómo soy con las personas? ¿De qué manera me comporto con las personas? ¿Soy veraz en lo que digo? ¿Cumplo mi palabra? ¿Soy puntual si tengo que estar con otros? Todos estos pequeños detalles son sumamente importantes para la vida cristiana. Son armas de justicia, queridos hermanos. Tu comportamiento honorable, limpio, veraz, que hace bien las cosas, que si da una palabra la cumple como dé lugar. Esas son armas espirituales poderosas en Dios. Las personas que quieran ir contra la palabra de Dios serán golpeadas con esas armas espirituales. Dice también el apóstol Pablo, dispuestos, que ellos estaban dispuestos a pasar cualquier prueba de descrédito. Dice el apóstol Pablo ahí en los versículos 8 y 9, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos. Creo que lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo es, por donde le quieran buscar, si dicen que tengo mala fama, pruébenlo. Y si dicen que tengo buena fama, pues debo probarlo. En las dos maneras se tiene que probar qué hago. ¿Tengo mala fama? Pues lo deben de probar. ¿Tengo buena fama? También. Va a quedar claro que tiene buena fama. Como en el Señor Jesucristo, ningún mal encuentra este hombre. Cuando seamos juzgados, las armas de justicia van a ser de mucha golpe para las personas que quieran juzgarnos. Y a lo mejor como al Señor lo juzgan y lo crucifican y pasan muchas cosas, pero sin razón, sin ninguna razón. Porque este es el camino. Nosotros debemos vivir así. Yo he quedado convencido que el Evangelio no es para gente altanera, es para gente sencilla y sumisa, que es así porque Dios la hace así. Y dice también el apóstol Pablo, no solamente se recomiendan en que hacen el bien, que son instrumentos con una vida espiritual, que están dispuestos a pasar cualquier prueba de crédito o descrédito, sino que también están dispuestos a sufrir con gozo por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí habla de sufrimientos muy definidos. Llega, por causa de la predicación del Evangelio, llega al punto en donde parece que ya se acabó todo, pero no. Dice, como moribundos, mas he aquí que vivimos. Como cuando apedrearon al apóstol Pablo, ¿verdad? Y creyeron que ya estaba muerto y se van.
Y él se para y se mete otra vez a la misma ciudad de donde lo habían sacado, a pedradas. Sí, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. No nos desanimamos, vamos adelante. Hasta el último punto que tengamos que hacer, que se debe hacer, para no desacreditar el mensaje del Evangelio. No nos toca padecer como el apóstol Pablo y todos los apóstoles que estaban ahí en este momento, pero debe ser nuestra actitud. Tenemos retos quizá muchísimo menores que los que ellos tienen, pues esos debemos ser fieles a ellos. Todos nosotros, hermanos, todos fieles a lo que ahí se presenta. Ahora vienen unas palabras del apóstol Pablo para decirles: ahora yo espero que ustedes respondan así. Entonces ellos deberían de no recibir en vano la gracia de Dios. Ahora les dice: los instrumentos que Dios usó con ustedes son estos, instrumentos limpios, puros, claros, definidos, sin ninguna cosa oculta. Ahora yo espero que ustedes hagan. Ahora yo espero que ustedes en manera específica actúen. Y es lo que les va a decir aquí a continuación. Y yo le puse aquí como subtítulo: respondan como espera el Señor de la iglesia. Respondan como espera el Señor de la iglesia. La primera cosa que les dice es: abran su corazón a los hermanos que sirven y predican. No sus bolsillos. No se trata de que sean sumisos incondicionales. No. Abran su corazón a las enseñanzas. Abran su corazón al ejemplo que dan de vida. Abran su corazón a estas cosas. Dice el apóstol Pablo a los corintios: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros. O sea, les queremos. Nos hemos entregado a ustedes. Nos hemos dado con todo el corazón, les dice el apóstol Pablo a los corintios. No estáis estrechos. A pesar de que se habían ido detrás de los falsos maestros, el apóstol Pablo insiste: no estáis estrechos en nuestro corazón. O sea, les amamos, estamos con ustedes, seguimos con ustedes, no los estamos dejando, ni estamos yendo fastidiados por ustedes. No, seguimos con ustedes aquí, seguimos ensanchando nuestro corazón. Pero dice más adelante Pablo: pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. En muchas ocasiones la palabra de Dios recomienda que los hermanos se sujeten a los pastores, a los líderes. En el caso de la familia de Estéfanes, te dice también: respétenlos, síganlos, escúchenlos. Y también a todos los que sirven y ayudan en la obra de Dios. Porque eso es bueno, es provechoso para los creyentes, son los que están enseñando la palabra de Dios. Y cuando una persona se cierra, no importa lo que esté haciendo aquel hombre, simplemente cierra y se va. A mí me ha tocado estar hace años en una ocasión en donde por 4 años estuvimos enseñando la palabra de Dios a personas, y estuvimos reuniéndonos y teniendo ahí el tiempo, y estábamos ahí constantemente en este tipo de enseñanza y compartiendo y citas, y repentinamente se va uno, se va otro, se fueron todos. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Lo que queríamos era que la palabra de Dios cumpliera su propósito de edificarnos. Y no lo pongo aquí como un modelo así de sufriente, ¿verdad? Digo, muchos hacen esto, muchos hermanos, aquí en la iglesia también.
Pero lo que quiero decir es que si vemos que las personas sinceramente, honorablemente, limpiamente, puramente están enseñando la palabra de Dios rectamente, la palabra, esforzándose porque la palabra que Dios nos dejó llegue a nuestros corazones y a nuestras mentes, lo menos que podemos hacer nosotros es abrir nuestro corazón para ellos también. Esto es una característica de vida espiritual. Nosotros debemos responder a la exhortación que se nos hace de la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer? No ir. Creemos que el Señor Jesucristo, con hombres imperfectos, está predicando la palabra de Dios y nos está enseñando y estamos viendo las verdades que ahí están establecidas y no hacemos caso. ¿Es esto lo que debemos hacer? No. No hacer caso es recibir en vano la gracia de Dios. Debemos poner atención y responder a las verdades que Dios nos da. Me decía una vez, estuve en Guatemala y me recogen en el aeropuerto una persona. Yo iba a llevar unas conferencias a un grupo de jóvenes. Y entonces dice: oye, pues esperemos que traigas buena palabra, ¿no? Algo que ponga en onda a los muchachos, porque ya han oído tanto que no hacen caso a nada. ¿Qué iba yo a decir? Me dejó temblando. Hace muchos años de esto. Pero hermanos, Dios nos da su palabra. En nosotros está evaluarla y responder. A latigazos nadie nos va a mover. A estar empujando, no. Esto es algo que viene del corazón. Es algo que evalúa y dice: esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios me enseña. Esto es lo que debo hacer y lo voy a hacer. Muchas veces nos quedamos solamente escuchando palabra de Dios. No hagamos esto. Vamos a Señor. Vamos a caminar con el Señor y andar en sus pasos. Abran su corazón. Abran su corazón. Otra de las cosas que les dice aquí el apóstol Pablo, que respondan como el Señor de la iglesia espera, es: no formen yunta con los incrédulos. Y este es el pasaje tan especial: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Definitivamente el apóstol Pablo está hablando de los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia de Corintio y los estaban obligando a llevar un yugo. El yugo siempre, la palabra y la imagen, la idea, es algo opresor. El Señor Jesucristo nos dice a nosotros: llevad mi yugo sobre vosotros. Es algo que nos obliga. Dice: pero mi yugo es fácil y ligera mi carga. Debemos llevar el yugo del Señor Jesucristo. No podemos estar sin yugo. Pero si nos ponemos un yugo como el de estos hombres que obligaban a los corintios y los sometían de una manera tan bárbara, no podían ser. Esos no eran de Dios, eran del diablo. Definitiva y claramente eran hombres que predicaban otro evangelio. Déjenme leerles algunas porciones. ¿Qué tanto tiempo llevo? ¿Alguien me puede hacer el favor de decir? ¿Estoy bien todavía? Ya voy a acabar. Las famosas palabras. Acá miren, déjenme leerles alguna porción aquí. 2 Corintios capítulo 11. Dice, versículo 4: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido,
u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Eran los falsos maestros que habían llegado ahí, que traían otras cosas, así como con los Gálatas, ¿verdad? Era otro evangelio, seguían caminando por las diferentes regiones en donde el apóstol Pablo predicaba. Ahora miren esta porción del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Perversos, malos. Dice los versículos 19 y 20: porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Estos hombres abusaban de los corintios, reclamaban un autoritarismo, una autoridad con un autoritarismo tremendo, al grado de quitarlo de ellos, de abofetearlos, de hacerles, de tratarlos mal. Ellos querían que los corintios se pusieran su yugo, ese yugo de sumisión, de sujeción, que estuvieran sujetos a ellos y ellos gloriarse en los corintios y, sin duda, como dice, toman de lo vuestro, sacarles el dinero a los corintios, porque sin duda, pues era una ciudad importante en cuanto a dinero. El otro día vi, no sé si sea una noticia falsa, una muchacha que decía: ¿cómo es posible que algunos ya no sigan, algunos de los de Morena, ya no sigan a nuestro líder? No podemos abandonarlo, debemos seguirlo hasta el final, donde él vaya. No sé si esto es cierto. Cuando yo platico con algún familiar, porque a lo mejor ven en el video, platico con algún familiar, resulta que se enoja porque, si David tienes otro por ahí, por favor, otro micrófono, David. Uno de ahí atrás. Se le acabó la cuerda. Sí, y pues si yo digo alguna cosa en contra de su líder, se me enoja, pero bueno, tremendo. Un día estaba escuchando a una persona que seguía también a otro líder por ahí falso, y yo le hice algún comentario, pero no entiende que este señor es un mentiroso. Era una licenciada, se enojó de tal manera que yo creo que por poco me agarra bofetadas, ¿verdad? Estábamos ahí en un lugar haciendo una sala de espera. Cuando las personas se van detrás de los líderes, es increíble lo que sucede. Y eso estaba pasando con los falsos maestros que estaban aquí en Corinto. Y claro que el apóstol Pablo les dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pues la respuesta es ninguna. ¿Qué concordia Cristo con Belial, Satanás, verdad? Pues nada. ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Porque estos eran incrédulos, pero que predicaban, ¿verdad?, la incredulidad de una manera tremenda. Entonces ellos deberían dar su corazón a los apóstoles, abrirles su corazón, y en vez de hacer eso se lo dieron a los falsos profetas, a los falsos maestros, y estaban abusando de ellos cuando los apóstoles se habían dado la vida, el sacrificio, la entrega para llevarles la palabra de Dios. No debería de ser así, y es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Y un punto más aquí dice
reconozcan que ustedes y nosotros somos el templo del Señor. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Estos falsos maestros que se habían metido ahí, ¿qué estaban haciendo en el templo de Dios, que eran los corintios? El apóstol Pablo en 3 ocasiones, cuando menos, incluyendo esta, les está diciendo a los corintios: ustedes son el templo del Señor, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y aquí nuevamente, ustedes son el templo del Dios, vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Cómo están invitando a estos falsos maestros a meterse ahí? No caben, no hay acuerdo, no hay ninguna razón para que esto suceda. Sáquenlo, sálganse de ahí. Y entonces cita algunas profecías de Levítico y Ezequiel que las identifica con esto. Aquellas profecías que estaba dando el Señor al pueblo de Israel en el pasado, el apóstol Pablo las toma y las identifica aquí. Dice: habitaré, porque Dios dijo, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Les dice a los pueblos: ustedes son mi pueblo. No permitan a estos ahí. Sálganse de esa comunión, de ese yugo, de esa manera de estar ahí ligados con estos hombres. Y le agrega algo más aquí, que lo pongo como un punto aparte. El Señor, sálganse de ahí, porque somos nosotros presencia de Dios, y el Señor manda que salgamos. Dice en el versículo 17: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Esta es la actitud de Dios para sus hijos. Aunque se hayan perdido y extraviado, como sucedió con los corintios y los falsos apóstoles, ¿verdad? Los superapóstoles que se decían a sí mismos, como sucedió ahí, cuando estamos nosotros en circunstancias, los corintios que estaban en esa situación deberían salir de ese asunto y ya no seguirlo tocando. Salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, yo os recibiré. Siempre será así, hermanos. Si pecamos contra Dios, somos rebeldes contra el Señor, si somos sus hijos y vamos a Él y clamamos y reconocemos y nos arrepentimos, el Señor nos recibe, porque somos sus hijos. Yo los recibiré. Pero aquí agrega que somos sus hijos. Dice en el versículo 18: y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pues aquí termina el capítulo. Todo eso que estuvo escribiendo el apóstol Pablo, desde el capítulo 2, es toda esa argumentación, todos esos sucesos, todas esas cosas para llegar al punto: sálganse de donde están, no sigan ahí, vengan, Dios los recibe, sigamos adelante en la vida cristiana. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Dice en el capítulo 7, que es donde cierra, en el versículo 1 ya cierra toda la idea. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Salgamos de ahí, limpiémonos de todo esto y santifiquémonos. Vamos a seguir adelante en la vida cristiana. Y esa es la invitación que el Señor hace. El apóstol Pablo explicó muchas cosas a estos hermanos. Les explicó como una radiografía de su corazón, sus intenciones, su sinceridad, su honestidad, su pureza, y cómo ellos no estaban engañándolos, sino que estaban preocupados por su madurez espiritual, su crecimiento espiritual, para que ellos pudieran ser edificados. Hágase todo para edificación. Ellos querían que ellos pudieran manifestar en su vida el crecimiento espiritual, en la gracia, en unas vidas transformadas por el poder de Dios. Y las cosas estuvieron complicadas y fueron duras. Hubo, como hemos dicho a través de los diferentes momentos,
hasta momentos tensos ahí entre las discusiones del apóstol Pablo con aquellos que se le oponían. Pero todo llegó a feliz término. Lo que sigue del capítulo 7, pues ya es como ya lo platicamos en ocasiones pasadas, cuando vimos el paréntesis del problema, llegó a feliz término. Los corintios lo reciben a él y todo vuelve a estar otra vez en la buena solución y se resuelve todo como está diciendo en los últimos versículos. Aquí ustedes pueden leer del capítulo 7 del 12 en adelante y observan ahí cómo fue el arrepentimiento de los corintios, cómo lo volvieron a recibir, cómo hasta las lágrimas, cómo nuevamente pudieron conectarse con el apóstol Pablo y seguir adelante en la vida cristiana. ¿Hasta dónde fue esa iglesia? ¿Hasta dónde alcanzó? ¿Qué tanto hizo? No sé, pero Dios estableció esa iglesia, era su iglesia, y se estaban infiltrando estos que no debían estar ahí, con enseñanzas que no tenían nada que ver con el evangelio y tenían que salir de aquel lugar. Hermanos, todos nosotros venimos de vida pecaminosa. Somos personas egoístas y consumistas. Queremos todo para nosotros. Estamos centrados en nosotros. La vida cristiana no es así. Si la gracia de Dios llega a nuestras vidas, entonces tenemos que pensar en los demás, no en nosotros. ¿Se acuerdan cuando empezamos? El primer punto que vimos es que hay dos cosas que Dios manda. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros debemos vivir así. Dios primero, mi prójimo después, y luego yo. Y debo honrar a mi Dios siendo paciente, tolerante, ayudando, participando para el bien de otros, no para el bien mío. No es lo que yo quiera, es lo que Dios quiera. Entonces esta es la parte en la que estamos todos luchando, y nos reunimos, nos congregamos aquí para que nosotros aprendamos que estamos súper equipados de parte de Dios para hacer el bien, y estamos equipados para no hacer el mal. Estamos equipados para tener una vida piadosa, estamos equipados para servir en la iglesia y tener comunión entre los hermanos para nuestro crecimiento espiritual, para ver otros modelos de vida cristiana y ayudarnos unos a otros y animarnos unos a otros. Estamos equipados para estar fortalecidos contra nuestras propias pasiones. Tenemos todo lo que necesitamos para este propósito y podemos andar victoriosos, más que vencedores en el diario vivir, pero necesitamos comprender las escrituras, entender la enseñanza, conocer la doctrina, creerla y empezarla a vivir. De otra manera no lo vamos a hacer. Pero eso nadie puede hacer más que lo que ustedes y yo podemos hacer es ponernos a estudiar, buscar la palabra, buscar la enseñanza, estar disponibles, estar dispuestos, salir de aquella situación indiferente o apática y entregarnos a una vida que se dedica al Señor, aún haciendo nuestro trabajo. O sea, no se trata de que mi trabajo es material y mi vida cristiana, no. Aquí no hay departamentos en la vida cristiana. Yo hago mi trabajo para el Señor y hago mis estudios para el Señor, y soy hijo, y soy padre, y soy abuelo, y soy todo lo que soy para el Señor. Todo lo que hago, así sea comer o es para la gloria de Dios. Todo tiene que ver con Él. No hay nada, pero yo dedico mi vida. Lo que voy a hacer, lo voy a hacer bien para la gloria de Dios. Y yo insisto en esto, hermanos. Vamos a ser juzgados por la clase, si mueres joven, por la clase de hijo que fuiste. Vas a ser juzgado por la clase de marido que fuiste. Vas a ser juzgado, y yo también, por la clase de esposa que fuiste. Vamos a ser juzgados por la clase de abuelos que somos. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? Vamos a ser juzgados. Alguien me decía en una ocasión, hubo alguien que me quiso llevar a visitar a una prostituta de mi familia.
esa persona será juzgada por eso. No crean que pasa desapercibido. El juez de toda la tierra, los jueces de aquí, pues están para dar miedo, ¿verdad?, a las personas que hacen mal. Pero el Señor es el que va a juzgar definitivamente todas las cosas, y todos estaremos delante de Él para ser juzgados con los mandamientos que Dios nos da. Y la palabra de Dios tiene mandamientos para los hijos, para los padres, para los abuelos, para los que trabajan, para los ciudadanos, para los que gobiernan. Dios juzgará cada una de las cosas de una manera en que nos impactará como no imaginamos. La iglesia está para ayudarnos a crecer y agradar a Dios en todos los aspectos de la vida cristiana. En todos los aspectos de esta vida, agradar al Señor. La iglesia está para ser edificados. Y no se puede ser edificados más que con la doctrina y la palabra de Dios. No se trata de que tú imagines o yo imagine, que tengamos una imaginación así muy interesante para idear cosas de la doctrina. No, aquí está una vez dada a la iglesia. No hay otra. Tenemos que ocuparnos en buscar la doctrina de la palabra de Dios. Y es un trabajo arduo, intenso, que tiene mucha oposición, que constantemente buscará Satanás, el mundo, la carne, todos los oponentes, para que tú no hagas esto. Y te dará justificantes que tú dirás: tengo razón de no meterme tanto con la palabra de Dios. Pues no, tenemos que hacerlo, hermanos, si somos de Dios. Si somos de Cristo. Si no, pues, ¿qué quedará? Tenemos que hacerlo. Y bueno, yo quisiera también, ya un punto aquí es: si conocen la doctrina, y yo la conozco, pues aprenderemos a discriminar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Es muy fácil que nosotros seamos embelesados, como lo fueron los corintios, para seguir lo que no es el Evangelio. Tuve una experiencia donde predicé sobre algunos asuntos, tratando de exaltar al Señor y ponerlo en un lugar así muy especial. Y en un momento dado, una persona tenía que intervenir, y entonces esta persona interviene. Pero lo que me llamó la atención es que la intención que yo llevaba era exaltar a Dios. Lo que había ahí era un suceso que Dios había ya hecho, pero por su gloria, no por nuestro esfuerzo. Pero otra persona que llega ahí, entonces exalta el humanismo de la situación ahí. Y entonces queda muy en alto el humanismo, no Dios. No estamos para eso. Aunque podemos animar a las personas y alentarles a que vayan adelante, pero la verdad es que no estamos para eso. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos su pueblo, somos su gente, y Él tiene que darnos a nosotros el crecimiento espiritual para que vivamos de acuerdo a los intereses de Dios y no los nuestros. Y esta es una lucha enorme. Pues gracias, hermanos, por su atención, que el Señor los bendiga, y pues nos vemos el próximo, de una vez voy a hacer el anuncio, nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Les invito a que vengamos a cantar himnos al Señor. Vamos a buscar himnos antiguos, pero los vamos a cantar. Los vamos a cantar sin música. Tomaremos un tiempo para pensar en nuestro Dios, para que estemos en una relación íntima con Él, cantando estos himnos. Y vamos a pensar en el valor de la sangre de Cristo para nosotros, que hace algo importantísimo: nos limpia de todo pecado, nos justifica. Vamos a ver. Después de esto vamos a ir a tomar panecito, café, y nos preparamos para el culto, donde tendremos un mensaje sobre la resurrección del Señor Jesucristo, que es para nosotros
nuestra base. Todo el Evangelio se vuelve nada si Cristo no resucitó. Tenemos dos cosas sólidas: la sangre que nos limpia, la resurrección que hace real que esa sangre limpia. Así que vengan, pero también les voy a animar: no vengan obligados, vengan fervorosos. ¿Cómo van a venir? Fervorosos, con el ánimo de cantarle a Dios. ¿Muy bien? ¿Sí? ¿Sí? Para oírlo en la mañana y oír en la tarde estas cosas gloriosas para nuestra vida. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, hermanos.